de esta semana que luce, por decirlo menos, complicada. Yo había decidido desde ayer domingo, comentar con usted hoy este gran reportaje del New York Times, este periódico norteamericano que se publica en Nueva York. Este gran reportaje, que consta de 5 partes, es una serie muy interesante que trata acerca de la compra por parte de extranjeros de condominios y bienes inmuebles de superlujo en la ciudad, en esa ciudad, en alguna parte específica, en Manhattan, y en algunas otras partes de los Estados Unidos, con toda seguridad. Estos propietarios vienen de un número diverso de países, entre ellos México, y voy a posponer, eso lo voy a dejar para mañana martes, tomando en cuenta este plantón en las calles de Reforma, desde Bucareli hasta Insurgentes, por parte de un grupo de disque profesores integrantes de la CENTE que quisieron entrar al Zócalo y no pudieron, y ahora están en este plantón que dice va a durar 72 horas. Entonces mañana lo espero aquí mismo en este espacio para comentar ese gran reportaje del periódico The New York Times. Entremos pues en materia con este plantón, ya iba a decir nuevo, pero ya la verdad es que tratándose de estos integrantes de la CENTE, pues ya nada nuevo hay bajo el sol. Plantones, violaciones de la ley, destrucción pública y privada, aspiraciones a ganar dinero sin trabajar, a que no los revise, etcétera, etcétera. Primero debo plantear 2 preguntas, como decían aquellos viejos desplegados, a quien corresponda. Yo no sé si esto corresponda al secretario de Gobernación o específicamente al subsecretario Miranda, que es quien se encarga de torear a este grupo de bandoleros, de fascinerosos, o es al secretario mismo de Gobernación, o al jefe de gobierno, o al secretario de Educación, o quizá al mismo presidente de la República. ¿A quién podría yo dirigirle estas 2 preguntas? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y por qué hasta cuándo? La pregunta se explica en función de los meses y meses que se acumulan para dar lugar a años que estos grupos han estado violando la ley de manera sistemática, pitorreándose de toda reforma, sea constitucional o no, que consideren que afecta sus privilegios. ¿Hasta cuándo el Estado mexicano? Porque ya esto no es una cuestión que el gobernador de Oaxaca, el de Guerrero, el de Michoacán, el de Chiapas o el de por acá. No, ya estamos aquí ante el Estado mexicano como institución encargada de proporcionarle a los habitantes de este país el bien público por excelencia, que es su seguridad física y la seguridad en su patrimonio, así como garantizar una serie de derechos básicos como podría ser libertad de tránsito. ¿Hasta cuándo va a actuar con la ley en la mano y utilizará el monopolio legítimo de la violencia, el Estado, para reencauzar las protestas que pueden ser legítimas o no? No soy yo una autoridad para determinar si lo son o no lo son, pero son protestas que deben estar dentro del marco de la ley, dicho de otra manera, que no se afecte a terceros y también que se tome en cuenta a las instituciones de este país, que chuecas o derechas son las que hemos construido. ¿Hasta cuándo pues va a durar esta situación? Hoy, por ejemplo, o ayer se dio la noticia y hoy se publica, que México alcanzó un número récord de no sé cuántos millones de visitantes por aeropuertos que entraron a México, y que el turismo va a ser esto y va a ser lo otro. Es una especie de mentolatum que cura todos los males, o la pomada de la campana, que cuando éramos chamacos que andábamos corriendo y nos dábamos un raspón, pomada de la campana, que nos salía un grano, pomada de la campana, que nos picaban los moscos, pomada de la campana. ¿Hasta cuándo
va el Estado mexicano a decidirse a utilizar los instrumentos que la legalidad le otorgan para hacer que todo el mundo se comporte dentro de esos marcos de la legislación vigente? ¿Hasta cuándo, pues? ¿Quién sería capaz de responder? Desde el presidente de la República hasta el presidente municipal del municipio más modesto en este país. ¿Quién responderá hasta cuándo? La otra pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Las declaraciones van y vienen, algunas veces son las del secretario de Educación, que valiente dice, no le pagaremos a nadie y el que no esté en el censo, y la mentira que te eché. Les vale a aquellos. Los gobernadores les siguen chilladitos los billetes ahí. ¿Hasta dónde va a llegar la burla de estos grupos que cada día que pasa y a medida que se filtra información de inteligencia a los espacios mediáticos, queda claro que sus objetivos muy alejados están de la cuestión magisterial o de las cuestiones pedagógicas o de prestaciones de tipo económico? Cada día que pasa queda más evidenciados los objetivos políticos ulteriores que tienen. Esta táctica de los grupos guerrilleros de crear frentes civiles legales abiertos para presionar, para agudizar las contradicciones, como se decían en aquellos años 60, de tal manera que ellos piensan van a orillar al Estado a reprimir, también lo dicen, y en ese momento el pueblo bueno empuñará las armas iracundo y enardecido para acabar con el Estado burgués opresor. Lo menos que podría uno pedirle a estos jóvenes ilusos es que de lo que fuman, que le quiten las semillas. Esa posición que mantienen ya quedó atrás hace 50 años. Hoy ya no es posible llegar al poder mediante esas engañifas que llevó a miles de jóvenes bien intencionados, honrados intelectualmente, pero muy ingenuos, por no decir otra cosa, a la muerte prácticamente en vano. ¿Qué se puede hacer ante grupos que se quedaron en los principios de los años 60 del siglo pasado? Nada. No hay argumento que valga, salvo aquel recurso legítimo que tiene el Estado, el monopolio de la violencia. ¿Por qué? Porque a estas personas no les interesa contemporizar con la ley, con las instituciones democráticas. En el camino tienen lo que llamó el licenciado Trotsky los idiotas útiles, los tontos útiles, como estos gobernadores, el de Michoacán, el de Guerrero, el de Oaxaca, que son los idiotas útiles que les sirven para sus fines y se prestan. Condenamos la violencia, pero tampoco vamos a reprimir, y una serie de contrasentidos que lo único que evidencian de su parte es la cobardía y la complicidad con estos delincuentes. ¿Hasta dónde va a llegar, pues, la complacencia o el miedo pánico del Estado mexicano? Algunos analistas políticos señalan que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es un gobierno aislado en una burbuja donde solamente le allegan datos e información un grupo sumamente reducido de sus asesores más cercanos e íntimos, los más cercanos entre los cercanos. Yo no comparto ese punto de vista, pero sin embargo, si así fuere, estamos corriendo un riesgo muy grande y muy grave. Pero si no lo fuere y supieren realmente cuál es la situación que priva en una región no despreciable del país en términos de superficie, estamos también corriendo un riesgo muy grande. Si usted observa detenidamente o si lee lo que se publica en los medios impresos o lo que se dice en los espacios mediáticos de otro tipo, noticiarios televisivos, radiofónicos, en las redes sociales, llamadas sociales, encontrará usted que en esta nueva ofensiva de la CENTE y la CETED,
unos tomando como pretexto la cuestión educativa, los primeros, y los segundos para que no haya elecciones en Guerrero, se ha visto complementada por un recrudecimiento de la violencia en el estado de Morelos, en el estado de Tamaulipas, Jalisco, etcétera, de tal manera que todo parece estar funcionando de manera tal para arrinconar al Estado mexicano, el cual solamente alcanza a veces, y no muy claro, a emitir declaraciones que no pasan de ser eso, declaraciones simplemente. Mientras los otros, ¿qué hacen? Pues roban camiones, se concentran en el Distrito Federal, se ponen en un plantón y ahí están las declaraciones ya viejas, cansadas del secretario de gobierno, el jefe. No, es que nosotros estamos tratando de recuperar, pero si no recuperan queremos nosotros darles una alternativa porque queremos convencer. ¿Van a convencerlos a estas personas? Por eso las dos preguntas ahí quedan. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque la paciencia de los ciudadanos, la paciencia de la población tiene un límite. No hay que rascarle la panza al tigre tanto y durante tanto tiempo, porque el tigre puede despertarse y va a arrear con todos. Yo creo que, termino diciéndole a usted, se está cometiendo una gran irresponsabilidad desde la gobernación para no enfrentar el reto y amenaza a la estabilidad política y económica, por supuesto, de estos grupúsculos que son varios, que ya no sabe uno. Yo creo que si hay dos personas, hay tres grupos guerrilleros ahí, ¿no? Uno el que integra uno de ellos y el otro el que integra el otro, y otro grupo el que integran ellos dos. Son grupúsculos. Al final de cuentas, ese pánico del cual que se ha apoderado del Estado mexicano y de sus autoridades en los tres órdenes de gobierno, nos puede llevar a una crisis política muy profunda que podría poner en peligro la estabilidad económica también. Queden pues ahí esas preguntas a ver quién es capaz de responderle a los ciudadanos y a la población en general. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Yo le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana donde vamos a comentar de este gran reportaje del periódico estadounidense The New York Times en relación con políticos o no políticos de diversos países que han comprado grandes bienes inmuebles en esa ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan, a precios altísimos. De eso vamos a hablar mañana. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.